Hola, hoy vamos a estudiar el tema 4.8, efecto Doppler, para el caso de fuente y receptor en movimiento. El efecto Doppler es un cambio en la frecuencia debido a una velocidad relativa entre fuente y receptor, y hasta ahora hemos estudiado dos casos, fuente fija con receptor móvil y fuente móvil con receptor fijo. Hoy vamos a estudiar el caso de fuente y receptor móvil. En el primero de los casos habíamos encontrado que la frecuencia que percibe el receptor va a ser igual a la frecuencia de la fuente escalada por la velocidad que percibe el receptor, es decir, la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor, sobre la velocidad del sonido en el medio. En el segundo de los casos, la frecuencia que percibe el receptor va a ser igual a la frecuencia de la fuente, escalada por la velocidad del sonido entre la velocidad que percibe el receptor, es decir, la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Para deducir la ecuación que describe al efecto Doppler en el caso de una fuente y receptor móvil, vamos a necesitar dar un paso atrás y recordar que la frecuencia que percibe el receptor en el caso de fuente fija y receptor móvil también la podemos escribir como la velocidad relativa entre la longitud de onda que percibe el receptor. También vamos a necesitar recordar que la longitud de onda que percibe el receptor en el caso de fuente móvil y receptor fijo va a estar dado por la velocidad relativa que percibe el receptor, es decir, la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente sobre la frecuencia de la fuente. Entonces, podemos escribir la frecuencia que percibe el receptor en el caso de fuente y receptor móvil como la frecuencia del caso de fuente fija y receptor móvil, y podemos sustituir la longitud de onda que percibe el receptor en el caso de fuente móvil y receptor fijo. Podemos concluir que la frecuencia que percibe el receptor es la velocidad relativa entre el sonido y la velocidad del receptor sobre la velocidad relativa entre la fuente y la velocidad del sonido por la frecuencia de la fuente. Vamos a hacer un poco de espacio y vamos a reescribir la frecuencia que percibe el receptor como la frecuencia de la fuente escalada por la velocidad del sonido más la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Para utilizar esta forma de la ecuación que describe el efecto Doppler, necesitamos definir un marco de referencia entre el receptor y la fuente, de tal forma que las velocidades positivas serán aquellas que van de la dirección del receptor a la fuente y las negativas las que van en contra. La velocidad del sonido siempre será positiva en este marco de referencia. Este marco solamente nos permitirá definir el signo de la velocidad del receptor y de la velocidad de la fuente.